Egunon, una reforma de la Constitución española, por José Antonio Beloki, Nafarroa, y Juan Carlos Pérez, el que suscribe, Vizcaya. Hay una gran cantidad de constructos argumentales a nuestro alrededor que son solo mantras y lugares comunes que, metidos en faena, nos sobrepasan un mínimo de análisis serio. En la política española pasa igual cuando se habla de la Constitución, imperio de la ley, soberanía nacional. Elementos estos que se utilizan contra los mal llamados nacionalismos periféricos como si fuesen el agua bendita. Los crucifijos y la luz del sol que se usaba para destruir al conde Drácula. Con la Constitución española se ha construido un relato que, como las leyendas del Cid, cada vez que se cuentan aumentan su grado de heroísmo, llegando ya a un límite en el que la verdad ha quedado tan desdibujada que no se puede reconocer. El problema es que algunos se han creído tanto que lo toman como la Biblia particular, convirtiendo el texto en algo inmodificable y por tanto frágil. Si España fuera como el Reino Unido, que no tiene constitución y por tanto su parlamento es constituyente de facto, tendría a su favor poder dar respuestas políticas a los retos políticos que se le fueran poniendo por delante. El ejemplo del referéndum escocés es paradigmático. Si España se rigiera por una constitución abierta, en el que el texto tuviera la consideración de pacto político entre diferentes y que siguiera la máxima de Jefferson de entenderla caduca cuando pasa una generación, teniendo pues que renovar este pacto, entonces seguirían teniendo una herramienta válida y flexible para adaptarse. Nuestro sistema foral y la Constitución de Estados Unidos con sus enmiendas son también ejemplo de ello. El otro tipo de constitucionalismo, y por desgracia el que triunfó en España en el 1978, tiene su origen en la Revolución Francesa, en el que se sustituía el poder del absolutismo regio por otros conceptos más difusos en el que la colectividad está por encima del individuo. Son constituciones que piensan más en recortar los derechos que en garantizarlos, y en ese sentido la reforma del artículo 135, en el que prevalece el pago de la deuda por encima de cualquier otra consideración, es otro ejemplo palmario. Normalmente esas constituciones tienen mecanismos para reforma que son en la práctica imposibles de articular, lo cual, y como hemos dicho antes, hacen que se vuelva obsoleta rápidamente y que aquellos que la alumbraron traten de pergeñar otra nueva, pero exactamente igual, cambiar todo para que nada cambie. Dicho todo lo anterior, la Constitución de 1978 arrastra otros problemas, como el de la legitimidad. Se nos ha dicho hasta la saciedad que la transición de la dictadura a la democracia fue modélica. De la ley a la ley, dicen ufanos los libros de historia contemporánea, y la gente ha comprado esa mercancía averiada. Sin ruptura total con el franquismo, lo que tenemos es una evolución de las leyes franquistas fundamentales del franquismo a la actual legitimidad constitucional avalada, eso sí, por un referéndum en el que teníais que elegir o constitución o vuelta atrás, y con los militares mirando. Si a esta pesada mochila le añades las recién descubiertas palabras de Adolfo Suárez sobre la monarquía, tenemos que la Constitución de 1978 se carece de ninguna legitimidad. En dichas palabras, el expresidente del gobierno sostenía que como la monarquía no iba a ganar el plebiscito de la República, se iba a meter con cazador al rey en el texto de 1978, y de aquellos barros, estos lodos. Normalmente, la ley es de obligado cumplimiento para todos. En el historial de la legalidad en el Estado español ha sido la acumulación de excepcionalidades y eximentes del cumplimiento de la ley, siempre o casi siempre del lado del denominado centro del Estado español, lo que ha dejado sin efecto marcos constitucionales enteros o regímenes políticos, sean monárquicos o republicanos. No deja de ser sorprendente el hecho de que el mismo día en el que el BOE se citaba el decreto del cese de actividades del TOP, Tribunal de Orden Público franquista, a renglón seguido se incorporaba un decreto de creación de una audiencia nacional que no tenía ningún otro país y que es un órgano plenamente aconstitucional y que algunos partidos españoles han llevado en su programa cerrar. Igual ante la ley, igualdad ante la ley, igualdad ante la ley.
¿Para todos? No. Es sorprendente ver gente que no cumple con la Constitución y no pasa nada. Y es que sabes que según quien sea, o según qué determinado precepto sea, bien por jurisprudencia posterior del Tribunal Constitucional o interpretación política, no hay mucho margen de maniobra por ahora. Y es que dicen los estatutos de autonomía serían parte del bloque de constitucionalidad, aunque en el País Vasco la Constitución fue solo asumida por un exiguo 30% del censo y el estatuto por el 53%. Una ley orgánica, como es el estatuto, debería haberse cumplido hace mucho y es bueno preguntarse si existe algún estatuto en todo el Estado español que se encuentre en vigor actualmente en plenitud de facultades, es decir, al 100% del articulado desarrollado y con las capacidades autonómicas desplegadas. Algo que sin duda debería ponerse seriamente en duda, dada la escasa vocación de subsidiariedad del Estado español tras el Pacto del Capó y la LOAPA de 1981. Suele decirse que algunas comunidades no cumplen con las sentencias del Tribunal Constitucional, pero se olvidan de todas aquellas que van en detrimento de sus capacidades competenciales o el mero hecho de que el vaciado, sí, competencial del Estado, sobre todo en materias sociales, educación, sanidad o servicios sociales, en palabras de Miguel Ángel Revilla, deberían haber ido en el adelgazamiento o la supresión de determinados ministerios con sede en Madrid, pues la cosa en el centro no puede seguir como cuando la periferia no estaba desarrollada en su actual empoderamiento político e institucional. Cumplir con la ley y la Constitución debiera ser un valor cívico compartido de todos los artículos. Es por ello que es necesario, tras un recorrido democrático consolidado, hacer accesibles y cumplibles todos y cada uno de los artículos, pues que con un revisionado integral de la Carta Blanca y que ayude a acercar a los ciudadanos a la ley y la ley a los ciudadanos. Si en algo ha fracasado la Constitución del 78 es en su articulación territorial, consecuencia lógica de no haber abordado y reconocido la plurinacionalidad del Estado. Este no es un problema nuevo. Lo han arrastrado todas las constituciones, desde la de Cádiz de 1812 al introducir el concepto francés de soberanía nacional, concepto traído directamente de la primera constitución francesa, en el que la nación es indivisible porque así lo expresa la voluntad popular, y que sustituye la soberanía del rey, lo colectivo sobre lo individual. Tras la dictadura, seguir con este Estado unitario y centralista no era una opción real si se quería atraer al texto constitucional a nacionalistas vascos y catalanes. Tampoco lo era el que hasta 1812 había sido el único modelo de Estado que había funcionado en España, el confederal, y no lo era por la propia concepción del nacionalismo español, que no reconoce otra soberanía nacional que la suya. Así pues, descartando el reconocimiento de la realidad territorial del Estado y la asunción de un modelo confederal desde la bilateralidad, se optó por el modelo orteguiano, en el que el Estado es árbitro de una serie de comunidades en un permanente pero tolerable conflicto en el que las comunidades con un verdadero afán de autogobierno quedan diluidas, el famoso café para todos. Cuelga decir que no solo no se ha quedado diluida, sino que además se han creado otros 14 problemas más. Si atendemos a los parlamentos, se puede decir que, salvo el caso gallego, tanto en Egualde como en Cataluña el modelo territorial ya no sirve. En Gasteiz, Iruña y Barcelona hay mayorías absolutas que consideran a las personas que viven en los territorios que representan como sujetos de decisión, y esto choca frontalmente con el artículo 1.2 de la Constitución, del que el ministro Margallo dijera que era lo importante y el resto literatura. No le faltaba razón al locuaz miembro del gobierno de Rajoy, ya que todas las leyes emanan de la soberanía nacional española y si se pone en cuestión esto, el resto cae como castillo de naipes. Todo lo anteriormente expuesto, son razones de peso suficientes para iniciar un proceso constituyente que, si bien puede llegar a tiempo con los vascos, no lo tengo tan claro en el caso de Cataluña, no abordarlo y hacer lo que tradicionalmente se ha hecho desde la Villa y Corte, lo único que hará es que el problema se resuelva solo en forma de independencias. Una comunidad política que ha tomado conciencia de sí misma solo aceptará la bilateralidad y si no hay un cauce que lo regule, este abrirá paso a pesar de las dificultades. Tenemos demasiados ejemplos en el pasado como para saber que esto es lo que ocurrirá.
Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de ¿para qué reformar la Constitución en base de la territorialidad? Es bien sencilla: para mantener la integridad territorial del Estado español tal y como lo conocemos, y eso solo ocurrirá si se acepta la bilateralidad. Jordi Soletura ya dejó dicho en sus memorias que el artículo 2 en su momento dado tuvo encima de la mesa un reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español. Más adelante, por presiones de gente uniformada, vino la redacción actual que conjugaba aquello de la indisoluble unidad de la nación española con lo de nacionalidades 4 y las regiones 13. Asimismo, hablaba de cómo un uniformado trajo el papelillo con la redacción de lo que iba a ser el artículo 8 de la Carta Magna. Así se dice que si quieres contar un secreto grave, escríbelo en un libro, porque nadie lo va a leer, a nadie le va a importar y nadie lo va a recordar. Conviene asimismo recordar otros dos artículos, el 150 y el 155, de caminos opuestos aunque complementarios. A la vía de las nacionalidades muy pronto se sumó comunidades como Valencia o Canarias por la vía del artículo 150, que es de atribución de competencias del Estado a comunidades autónomas. Dicho artículo tiene una disposición de vigilancia del cumplimiento de dichas atribuciones por parte del donante, algo que por supuesto jamás se ha puesto en práctica al presuponerse que no eran territorios levantiscos, sino muy españoles y mucho españoles, y sin mayorías nacionalistas desde el legislativo y el ejecutivo, un artículo que debiera haber sido la garantía del cumplimiento de la voluntad política del autogobierno de cada cual esté dispuesto a asumir y a financiarse con recursos propios. Supuso una herramienta para la igualación de los que no querían tanto autogobierno a aquellos que sí lo querían, y delimitador más adelante gana la cesión en la herramienta del referéndum, casi como la pócima secreta del Papa Pitufo, sí, del Papa Pitufo, con el resto de pequeños pitufillos. Su funcionamiento, el de este artículo, es un ejemplo más de la incapacidad de uso de algunos instrumentos que sí incluye la Constitución para solucionar problemas surgidos del centro-periferia. El artículo 155 es un artículo político. Ya se ha amenazado con su uso, y no solo a Euskadi y Cataluña, sino también a Canarias, cuando accedió al mercado interior de la Unión Europea de manera plena, cuando se integraron a finales de los años 80, principios de los 90, en el siglo XX. Curiosidad, merece recordar que su ref es de 1972, es decir, preconstitucional. Anécdota aparte, no existe un desarrollo de dicho artículo y probablemente sería algo imposible de hacer, dado el pasado político y legal del Estado español en ámbitos subestatales. Es una amenaza proferida para impedir caminos hacia el futuro que a algunos no les interesa e incluso les molestan, sin asumir que los conflictos, si no se afrontan, si no se intentan resolver, se pudren. Y la amenaza es un determinado punto, solo sirve para dar mayor solidez a la voluntad de seguir adelante en el camino trazado, divergente. Es la antítesis del diálogo y del acuerdo y del respeto. Algo que debe ser asumido por todas las partes como integrante de algo que las nacionalidades han reclamado siempre: la bilateralidad con el Estado. Lo que en pasados siglos se conoció como el pacto con la corona. Cuentan que cuando se estaba negociando la disposición adicional primera de la Constitución, Herrero de Miñón iba a aceptarla como el primer párrafo únicamente, y que fue un socialista, Peces Barba, quien alertó de que aceptar eso era aceptar la independencia vasca. Así pues, el vértigo a esta opción hizo que se hiciera un añadido en el que embridaba los derechos históricos forales en el marco de la Constitución, laminando cualquier opción de encaje bilateral en el pacto constitucional, es decir, en el actual texto de la Constitución, dando una patada política hacia adelante al problema. La LOAPA, aunque fue declarada inconstitucional, terminó de hacer el trabajo cuando se estaban elaborando los estatutos, y ya años después las políticas centralistas de los diferentes gobiernos de Madrid y su reduccionista interpretación de los acuerdos del 78 han dejado en obsoleto aquel acuerdo. Tras la eclosión del proceso independentista catalán, Herrero de Miñón dejó escrito que la mejor forma de encauzarlo era a través de una disposición adicional parecida a la primera, pero sin los corsés de esta. 30 años después se dan cuenta del error de no haber abordado con valentía la bilateralidad
entre vascos y catalanes con el resto del Estado. Si si se abriera este melón constitucional, los vascos debiéramos aspirar a profundizar en nuestra propia disposición con el objetivo de la reintegración foral plena, ahondar en nuestro sistema foral propio como la mejor forma de construcción nacional, porque nos da las herramientas para, del individuo a la colectividad, una unión voluntaria y confederal. Para esto bastaría con recortar la segunda parte de la adicional primera. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución de los Estatutos de Autonomía. Es decir, bastaría con quedarnos simplemente con la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Punto. Dejando en manos de las instituciones vasco-navarras la forma en la que organizarse a incluir a Navarra y a la ley paccionada en la derogatoria segunda, que es la que pone: en tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considerará definitivamente derogada la ley del 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. En los mismos términos se considera definitivamente derogada la ley de 21 de julio de 1876. Estas modificaciones darían paso a una España confederal y con una relación bilateral con cada uno de los territorios históricos, y a estos la capacidad ilimitada y preconstitucional de organizarse y autoorganizarse a sí mismos. Este estatus sería punto intermedio de convivencia política entre quienes son y se sienten vascos y entre quienes son y se sienten vasco-españoles, a la vez que la brecha que artificialmente se construyó entre la comunidad autónoma vasca y Navarra se fuera difuminando en el tiempo. Paradójicamente, estas modificaciones deberían dejar obsoleta la famosa Transitoria Cuarta, que prevé la incorporación de Navarra a la CAP, o mejor dicho, la creación de un proyecto común a la CAP y Navarra. Un estado como los Países Bajos, que se divide en 4 reinos, 3 de ellos caribeños, en las Antillas, y los propios Países Bajos europeos, que a su vez incluyen otros tantos, 3 enclaves antillanos. Holanda es una provincia de los Países Bajos europeos. Es una estructura compleja y diversa, como lo pueda ser Dinamarca respecto a las Islas Feroe o Groenlandia, o el caso de la Commonwealth respecto a la corona británica y al Reino Unido. A veces se pretende hacer confundir el derecho a decidir con la autodeterminación y ambos con la estructuración interna de un Estado complejo, compuesto y, por qué no, plurinacional. España es un Estado compuesto por más de una nación. Y entre las naciones que comparten y componen el Estado hay voluntad de relación bilateral con el denominado centro. El problema está en que no se cumple bidireccionalmente esa bilateralidad. La foralidad implica el dicho: ni yo sobre ti, ni tú sobre mí. No impedir, no imponer. Bidireccional, bilateral, democracia en su máxima expresión, confianza en el otro, cumplir con la palabra dada, ser responsable no solo con lo que uno firma ante notario, sino con el valor de la palabra y del compromiso, en tanto que el incumplimiento no es debido al temor de quien tiene la fuerza de imponer un castigo, sino que es por el bien común, por la defensa de lo de todos, en un marco en el que se conoce y se reconoce lo que cada cual ha de hacer. Los límites están claros y definidos, y al resto de las instituciones no se las divisa como si fueran enemigo. A veces pudiera pensarse que las comunidades autónomas para el gobierno de España hubieran sido una imposición tras la derrota de una guerra por el Tratado Internacional X, aunque más sencillo de explicar es el asunto del café para todos, como dijo Bono. Tranquilos, que a esos les daremos a Euskadi y Cataluña, inmediatamente se lo vamos a dar a los demás. El Estado ha de cumplir con la parte del trato, la desigualdad, la incapacidad de respetar, valorizar y confiar en lo que el resto de las instituciones va a cumplir con su cometido, entrando el Estado en todos los charcos, incluidos en los que vienen de Europa, como son las transposiciones de leyes y directivas, reglamentos y directivas, siendo el Estado español el campeón de los incumplimientos, dichos sea de paso, sin contar con las instituciones legislativas de las comunidades autónomas, como si estos no existieran o no tuvieran competencias exclusivas. No desgastan el hecho autonómico, sino el hecho democrático del Estado español.
Es necesario ser más inclusivo, más participativo, más transparente en las actuaciones. No puede ser que un dictamen del Consejo de Estado se adopte un mes de noviembre y sea conocido por el público a mediados de enero siguiente. Sirva el ejemplo para ilustrar la mala praxis en el Estado español. Si el Estado español ha adolecido de algo desde la Constitución de 1978 en adelante, es de falta de transparencia y de participación en asuntos públicos, a pesar de que uno de los principales principios constitucionales es abrir a la participación de la sociedad en los asuntos públicos, aunque estos valores cívicos bien planteados, que fueron los establecidos por los movimientos antifascistas tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, y que impregnan las constituciones francesas, alemana o italiana, en la que España se incluye, pero sin un recorrido endógeno de peso que le diera recorrido previo, un elemento que explica la historia de la democracia en España. Es por ello que la ley de secretos oficiales es aún una rémora de los tiempos de Carrero, de los años 60 del siglo XX. Un elemento fundamental para un Estado es tener una ley de transparencia ajustada a derecho y que tenga un recorrido acorde a las democracias y las demandas de la sociedad y a lo que la sociedad esté dispuesta y capacitada a asumir. Los instrumentos y las herramientas públicas no son algo etéreo, sino son elementos que deben ser útiles a una sociedad que debe ser capaz de usarlas, y no simplemente tenerlas concedidas u otorgadas. La libertad no se otorga, se consigue y se reconoce a posteriori. Por eso tal vez la experiencia es la mejor base para la ley, y la normativización un proceso del derecho natural. Sin pedagogía no puede haber recorrido en participación y transparencia, y sin duda el mejor encaje y anclaje de ambos principios debe ser constitucional. Existen muchas fórmulas de participación que la propia dinámica del Estado español impidió. La ley de referéndum de 1980 para la aplicación retroactiva a la consulta referendataria del 28 de febrero de 1980 en Almería respecto al proyecto de nacionalidad de Andalucía no solo provocó un problema legal tapado por la alfombra de la constitucionalidad y origen del café para todos, sino que cercenó posibilidades. Una consulta puede ser previa para ver los lineamientos que deba seguir de manera orientativa. Existe otra figura para derogar una ley y otra, el revocatorio, para retirar del cargo a mitad de mandato a alguien que no cumpla con el programa y con sus electores. Sin duda, el mandato imperativo debe volver a ser un elemento constitucional. El verdadero referéndum es únicamente para ratificar un acuerdo. Pero debe reconocerse que hay más figuras, y entre todos los países occidentales, tales como Italia o Suiza o Estados Unidos, lo usan sin un menor problema. Al ser la sociedad más consciente y asumir más protagonismo, aunque es cierto que los más conscientes y más participativos son siempre una minoría, es una forma de acercamiento de lo público, lo de todos, al ciudadano, que sea conocedor de sus derechos y obligaciones y pueda crear un sentimiento de solidaridad y de valorización del conjunto que impida que se traiga por parte de unos pocos lo que es de todos, es decir, limite eso tan humano que es la corrupción. ¿Cuál es el país con poder presidencial más grande? Seguramente esta pregunta sea complicada de responder, aunque seguramente uno de ellos es el poder presidencial de los Estados Unidos, donde el presidente tiene poderes amplios casi lindando con los de un monarca. ¿Dónde el poder legislativo es más poderoso? Pues la respuesta es en parecidos términos. Puede decirse que el Congreso y el Senado, el Capitolio de los Estados Unidos. La existencia de un poder ejecutivo y legislativo fuerte es algo posible y por tanto no necesariamente vasos comunicantes en los que el poder que gane uno tenga que ser en detrimento del otro. Un sistema puede ser igualmente equilibrado siempre que se tenga en cuenta el valor de lo público como refugio de lo común, lo de todos. Cuando a un empresario le sale más barato, y no necesariamente en términos exclusivamente monetarios, el soborno al hecho de intentar cambiar la ley o cumplirla por los medios y cauces naturales, entonces se produce la captura de Estado. Cuando desde una élite económica y financiera se subvierten las leyes de la libre competencia, bien impidiendo la absoluta transparencia en el acceso a la información, bien privando ganancias, socializando pérdidas, privatizando ganancias, socializando pérdidas,
y rescatando empresas privadas de la quiebra, entonces se captura el mercado en beneficio de unos pocos, tal y como denunciara Adam Smith en su Riqueza de las Naciones respecto a los gremios, invitando al Estado a intervenir para equilibrar el mercado de las perniciosas influencias. Frenar la corrupción se consigue con un sistema en el que existan equilibrios. Se deben prestigiar las instituciones y deben ser fuertes. Por un primer lado, debe haber pluralismo político, diferentes visiones, diferentes partidos, diríamos hoy, con capacidad de influencia en cada institución. Por un segundo lado, pluralidad institucional, que se controlen unas a otras, como sucede con la Casa Blanca y el Congreso, y los estados y sus instituciones, como sucede con las diputaciones forales y el gobierno vasco, y las juntas y el Parlamento. Y por tercer caso, gobiernos transparentes y honestos. Es de vital importancia tener las leyes justas y necesarias, ni más ni menos, y que cada cual cumpla con su papel sin sobrepasarse, aunque tampoco sin hacer dejación de sus funciones. Ser una institución fuerte no tiene que ver con la fuerza, sino con la fortaleza de no desviarse de los principios que debe regir el funcionamiento cara al bien común. Duros como un junco, pero flexibles sin llegar a romperse, y siempre dispuestos a no ser tablas de la ley escritas sobre piedra, sino poder variar en función de la sociedad a la que debe servir. A fin de cuentas, y retomando el argumento principal, como toda sociedad que se precie hay dos caras de la moneda, que forman parte de un todo, ahí está lo que pretende reflejar cualquier sistema constitucional, con permiso de Hans Kelsen, y es el hecho social y el hecho nacional o territorial, sin decir al nacionalismo español de qué tiene que jurar, sino incorporar al pluralismo a la visión de las Españas y dónde han estado sus errores para no volverlos a cometer. Más que nada, la Constitución debe cambiarse para dar cabida fundamentalmente a quienes se sintieron excluidos del proceso anterior y a quienes no han podido votarla. Un procedimiento que permita una Constitución más flexible y duradera, con el aprendizaje del acierto y error del proceso entre entonces y ahora. Unos años, unas décadas que han pasado para algo. Unas modificaciones que socialmente recojan el legado del estado de bienestar, sin olvidar conjugar derechos individuales y colectivos, procurando no negarse mutuamente, como indica el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incorporada a la Constitución a través del artículo 10, y que se cumpla, y por la vía de los hechos nacionales empezar a reconocer esa plurinacionalidad del Estado, que sería un primer paso. El resto de pasos se podrían acordar mediante el diálogo sincero entre diferentes. Ahí está el reto y el desafío inevitable de la reforma constitucional. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti helpean.